primer lugar, enhorabuena a los organizadores. Este trabajo, que lleva por título Antonio Bonet, Poblado y Frensa, 1967-75, Fórmulas de regeneración urbana y protección patrimonial, lo he realizado junto a mis compañeros Manuel Ferrer Sala y Guillermo Zuaznavar. Y bien, inicio la ponencia. El Poblado y Frensa es un conjunto residencial formado por la agrupación de viviendas para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Vandellós 1. Cuenta además con diversos equipamientos a escala de barrio, una zona deportiva y las dotaciones de infraestructuras necesarias para abastecer a 280 viviendas de agua, luz, electricidad y gas. El poblado se ubica en el Hospitalet de l'Infant, en la provincia de Tarragona. El conjunto se organiza mediante pasos peatonales con una estructura en cul-de-sac. Aquí podemos ver en la zona central, podemos ver la zona de equipamientos y dispersas en la parcela las viviendas que propone para los trabajadores. El solar ocupa 25 hectáreas. En esto quiero decir que se trata de un conjunto urbanístico que triplica la población del Hospital del Infant en 1967. El esquema es muy claro, es conocida la idea de sistematización en la obra de Antonio Bonet. Bonet utiliza un módulo elemental que funciona individualmente, pero que al unirse adquiere propiedades más complejas. Aquí podemos ver en estos esquemas cómo en la parte inferior de la diapositiva podemos ver cómo la zona de noche, formada por dormitorios y baños, en los tres tipos de vivienda es aproximadamente tiene la misma forma, pero al unirse en las distintas viviendas, por extrusión, ¿no? Vemos en ese alzado cómo por extrusión va el modelo adaptándose a distintos sistemas de agregación urbanística. Esto se ve bien aquí. En la parte superior están las viviendas para ingenieros, que Bonet utiliza un esquema en escuadrilla, un esquema utilizado por Le Corbusier en Addis Abeba, de manera que todas las viviendas miran al mar y se protegen una respecto a otra de los fuertes vientos de noroeste. En la parte de en medio tenemos las viviendas para peritos, en los que Bonet plantea un esquema de entrantes y salientes y como vemos, al final de todo, el mismo módulo elemental lo utiliza en los clústeres para viviendas para obreros, en los cuales la configuración es de estos hexágonos abiertos que tienen. Estamos viendo un poco a un Bonet que está más próximo al Timten, ¿no? Antes, en la ponencia del profesor Sevilla hemos visto un poco digamos que aquí Bonet está lejos de la ortodoxia de los primeros arquitectos modernos y está más próximo a arquitectos como pueden ser Kandilis, Yossi Kibbutz, etc. En la parte superior, en las fotografías, vemos esta fragmentación de la escala y esta adaptación al paisaje agrícola existente, ¿no? Con una idea de urbanización que utiliza el muro, los bancales agrícolas de piedra seca como elementos urbanizadores. Respecto a la zona de equipamientos, un poco más de lo mismo, ¿no? Bonet propone un edificio continuo que utiliza el desnivel y el bancal agrícola para proponer una serie de edificios que se van escalonando en la altura. Ahora sería largo explicar un poco el sistema de agregación, pero responde un poco a esta idea de sistematización de Bonet, que es poco conocida en sus trabajos urbanísticos. Es más conocida, por ejemplo, conoce muy bien Ricardo Flores, en su tesis doctoral de la Casa La Ricarda, que es más conocida la idea de como sobre un damero virtual, como en el juego de ajedrez, el módulo elemental de la Casa Ricarda se va moviendo y va adquiriendo funciones más complejas. Bonet opera a escala urbanística de un modo parecido como podemos ver aquí en el poblado. Esto cambia a partir de los años 90. La central nuclear de Vandellós 1 se inaugura en 1972 y funciona ininterrumpidamente hasta finales de 1989, cuando el 18 de octubre hubo un incendio que precipitó el cierre de la central.
Este suceso inicia un proceso de transformaciones sociales y urbanas. Ifrensa inicia jubilaciones anticipadas, así como liquidaciones de propiedades y bienes. El municipio pasa a ser el propietario de los equipamientos y del espacio público, y las viviendas ocupadas por los trabajadores pasan de régimen de alquiler a régimen de propiedad en condiciones económicas ventajosas. Este cambio de titularidad provoca que en los años 90 se realicen diferentes intervenciones que alteran el programa funcional desdibujando la propuesta. Aquí podemos ver cómo las primeras intervenciones, ya en los años 80-90, aparecen estos edificios en rojo, que nada tienen que ver, son edificios obesos, ¿no?, que nada tienen que ver con esta fragmentación de la escala y con este escalonamiento de alturas y con esta adaptación al paisaje agrícola preexistente. Se inicia una etapa de alegaciones con colegas, el profesor Fernando Álvarez. Perdemos todas las alegaciones, digamos, y es una manera que no acaba de funcionar la cosa. Entonces, al final, en el año 2005 planteamos una primera publicación, una primera acción, que es un libro que publicamos con la demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos, en el que mostramos la obra al público arquitecto que la desconoce y al público en general. Tiene buena acogida de cara a los vecinos. En este sentido, la difusión es importante para construir una historia, para construir un aparato intelectual que vaya a permitir la valoración por parte de la ciudadanía. En el año 2013 leo mi tesis doctoral sobre el poblado Ifrensa, dirigida por el profesor Guillermo Zuaznavar, en la unidad predepartamental de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de Reus. Reus es una población situada al sur de Cataluña. En este sentido, a partir de 2013, desarrollamos en el grupo de investigación una serie de artículos en revistas académicas. Por ejemplo, en la revista de ARC, que es una revista de la Universidad de los Andes, desarrollamos todo este concepto del bloque escalonado en la obra de Le Corbusier en relación a la obra de Bonet. Bonet realiza toda una serie de bloques escalonados que se puede reseguir según el concepto que habla Fernando Álvarez de series bonetianas, ¿no? La obra de Bonet se puede organizar en series. Después, otros aspectos más urbanísticos en la revista Rita, luego en la revista RA de la Universidad de Navarra, también se desarrollan este último Bonet, que está más próximo a formalizaciones del Team Ten que a las primeras propuestas sudamericanas de Tosa o del Barrio Sur. También respecto a la central nuclear, realizamos ponencias en relación al desmantelamiento de la central nuclear, que ahora sería largo de explicar. Otros congresos, como el Congreso de Alejandro de la Sota, que cada año llevamos algún tema relacionado con la obra de Bonet y en particular con el poblado Ifrensa, este mismo congreso, y toda una serie de elementos, digamos, de difusión con motivo del centenario de la muerte del arquitecto, del nacimiento, perdón, del arquitecto Antonio Bonet. Aquí participó también Ricardo Flores, en una serie de actos que organiza la Escuela de Arquitectura de Barcelona sobre este encuentro de la Sota, Moragas, Prat Marsó, todos estos arquitectos que nacen en 1913 y que Bonet, junto a Sert, pertenece a esta generación de arquitectos. También desarrollamos una serie de actividades en municipios de la provincia de Tarragona, en el propio Hospitalet del Infant, con ponencias, mesas redondas, etcétera, y a raíz, todo esto significa que nosotros ya podemos ir al municipio, a ver al alcalde del lugar. El Hospitalet del Infant tiene una población de 5.000 habitantes, y decirle, oye, pues hemos hecho todo esto, entonces ya se te recibe de otra manera, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento del Hospitalet del Infant nos encarga un trabajo que realizamos como una transferencia tecnológica con la universidad, que es una diagnosis urbana y de valores patrimoniales del poblado Ifrensa.
Aquí lo que hacemos es, utilizando el símil del fotógrafo, del turista japonés, que lo fotografía todo, hacemos un inventario exhaustivo de todo, lo bueno y lo malo. Obviamente aquí solo enseño lo bueno, que son, por ejemplo, este análisis de texturas que podemos saborear. Quien ha visitado la obra de Bonet se puede encontrar muy familiarizado con todo este espectro de texturas, no solo en los edificios, sino también en el ambiente urbano. Entonces, esto lo hacemos con todo, con los edificios, con los elementos de urbanización, con las gárgolas. Hay 17 gárgolas en mal estado, hay tantos tipos, con un trabajo meticuloso analítico. Las conclusiones pueden parecer obvias, pero bueno, se proponen propuestas encaminadas a dinamizar el pulso ciudadano y recuperar las condiciones básicas de habitabilidad urbana perdidas tras la irrupción masiva del automóvil a partir de los años 80. No he dicho, en los años 80 este esquema viario en cul-de-sac se mutila y, si estos son los dedos de mi mano, unimos viarios a través y generamos un efecto perverso de cara a la relación viaria. Otra conclusión es la recuperación del paisaje agrícola preexistente, la recuperación del modelo tradicional de plaza mediterránea. Esto tendría mucho que ver con la ponencia del profesor Sevilla en relación a lo que ha explicado de Josep Lluís Sert. Estamos en todo este contexto del corazón de la ciudad, ahora sería largo explicar. Y finalmente, ante grandes estrategias de recuperación del patrimonio, proponemos una recuperación puntual y de pequeña escala, con el objetivo de comprobar las reacciones de los ciudadanos y promover el interés colectivo. Como decía, claro, nosotros vamos al alcalde y le decimos, bueno, tienes aquí en un lugar fantástico, en un aula tienes colgada la policía municipal, que está incómoda porque el vehículo tiene que entrar, bueno, una serie de elementos absurdos que sería, digamos, ahora no viene al caso. Entonces le decimos que traslade las dependencias de la policía local, que aproveche las dependencias de la escuela y del club, que es un poco las conclusiones de esta mañana de Comomo. Hemos visto que existe esta idea, ¿no?, de la actualización y la revisión programática, son obviedades, así dicho, pero es obvio que es fundamental, ¿no? No hacer edificios de obra nueva, de titularidad pública, sino aprovechar unos edificios preexistentes que tienen gran interés. Bueno, esto ya puede hacer risa, pero es lamentable. O sea, es evitar la construcción de pistas de pádel o similar en lugares privilegiados de la urbanización. Como saben ustedes, el GATPAC propone la escuela es el lugar más mimado. Bonet coloca la escuela en el mejor sitio, con las mejores condiciones de asoleamiento, y bueno, en los años 80, en el mejor sitio, en las mejores condiciones de asoleamiento, pues colocan 4 o 5 baterías de pistas de pádel. Entonces, bueno, se les puede explicar que pueden haber otros lugares para colocar estas más importantes para la colectividad. Entonces, bueno, hay uno de las conclusiones de la diagnosis urbanística es ver el potencial que puede tener el poblado ifrensa en la regeneración urbanística del municipio. Aquí podemos ver que en el municipio se encuentran una excesiva concentración de equipamientos, escuelas de música, bomberos, está todo allá metido, ¿no? Como Llar d'Infants en castellano es guarderías, asilos, está todo ahí metido. Entonces decimos, bueno, si tienes infrautilizadas las dotaciones de equipamientos del poblado ifrensa, que tienen un gran valor patrimonial, pues oye, llévate allí parte de este programa. O sea, las conclusiones son como bastante obvias. En este sentido, realizamos una serie de proyectos con esta pequeña escala que llevan... hay que tener en cuenta que el Hospitalet de l'Infant es un municipio que cuenta con dotación económica. Tiene 2 centrales nucleares y los impuestos que recibe con la explotación de las centrales nucleares le permite tener un buen presupuesto. Entonces aquí lo que se hace es limpiar, ¿no?, esta diagnosis que analizábamos, estos valores, pues lejos de grandes estridencias lo que hacemos es limpiar y eliminar todos los estímulos visuales, estos pavimentos absurdos, estas redundancias de todo esto,
y reciclar para zahorras todo el hormigón que quitamos para una especie de trasvase de regeneración, que sería el siguiente proyecto, que es una reforma, una rehabilitación de las plazas públicas de Ifrensa, que Bonet plantea con unos módulos hexagonales de hormigón in situ. Entonces, con las zahorras y la machaca, bueno, hay toda una serie de aprovechamientos que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la revisión de usos, se propone, una de las conclusiones del trabajo es activar los espacios públicos con intervenciones puntuales, buscando la dispersión, la diversificación y la escala humana, con diferentes usos, muy simples: bancos para descansar, para conversar, para enamorados, mesas exteriores para adultos y para niños, para estudiar, para picnic, flores, destinar pequeñas áreas para plantar flores. Y las áreas marginales, comprendidas entre la línea del ferrocarril y las cocheras de la vivienda, se propone destinar dichas áreas a agricultura urbana, huertos de alquiler, para fomentar la integración social, educación y desarrollo. Después, una cosa que consideramos importante es la participación de la iniciativa privada, una primera iniciativa privada que mutila los edificios en los años 80. Entonces, lejos de hacer alegaciones porque se vuelven en tu contra, bueno, yo esta es la experiencia que tengo, pues seguramente, o por mi desconocimiento, pero a mí me ha ido mal esa vía, y bueno, surge la posibilidad de ir a ver a la promotora y decir: oye, tienes esta reserva, estos solares en Ifrensa para construir, oye, ¿por qué no hacemos una réplica exacta del Bonet? Es una cosa muy sencilla, este sistema de agregación urbanística que he explicado es muy coherente, y efectivamente ahora estamos haciendo un proyecto de repristinación de 4 viviendas, es un proyecto de obra nueva, que hacemos una réplica de las viviendas para peritos, o sea, esa sería la fotografía histórica de las viviendas para peritos del poblado, y esto es un render que hacemos de obra nueva con las viviendas idénticas. Aquí aparecen temas como una serie de problemáticas normativas, pues hay escaleras exteriores que tienen que hacer 1,20 m, las barandillas tienen que crecer, y hay un tema de proximidad tecnológica, digamos, los materiales que eran estándar en los años 70, la cerámica, piedra, color cuero, que era común, pues hoy yo he sido incapaz de encontrarla. En cambio, sí hay luminarias de Miguel Milá, que Santa Icole las ha reeditado. Y después hay un tema de proximidad tecnológica, como digo, y proximidad programática. Digamos, los programas ya no son, han cambiado algo los estándares ya a partir de estos años, claro, los lavaderos al exterior, bueno, hay una serie de modificaciones, como es la aparición de algunos trasteros en la planta baja, pues precisamente para suplir algunas carencias que pudieran haber habido. O sea, la obra de Bonet también tiene algún tipo ha tenido patologías, por ejemplo, las barandillas, pues no las empotramos a la obra, sino que le hacemos unas gafas y las atornillamos. O sea, hay una serie de mejoras o sea, hacer la repristinación exacta no tiene sentido, según mi punto de vista. Sí, en cambio sí que hay unas ligeras licencias, pero bueno, aquí podríamos extendernos. Bueno, este sería el proyecto que estamos llevando a cabo, que es, como ven, tenemos 4 unidades elementales formadas por 4 viviendas, y la quinta se ubica en la misma posición. Hay un tema legislativo que, si ven, el sistema de agregación se unía por los armarios. Entonces, por un tema de la propiedad, no hemos podido invadir el jardín del vecino, y nos hemos tenido que poner un poco ahí al lado, pero era un tema insalvable, que tiene que ver con el registro de la propiedad, y era imposible expropiar al vecino adyacente. Y bueno, son pequeñas historias que esperamos poder contar en un futuro, ¿no? Bueno, entonces, respecto a acciones, hay un proyecto que tenemos en mente también con el propio municipio, que es la museización de 2 aulas de la escuela de Ifrensa.
Esto es una experiencia, bueno, que es muy conocida, la Casa Doble del Corbusier, que se empezó con pequeñas intervenciones en el interior, y muy próximo es la museización del piso 111 de la Casa Bloch del GATPAC. Bonet es un miembro estudiante del GATPAC, y como digo, la museización de dos aulas de la Escuela de Ifrensa podrían cerrar el capítulo y acabar de explicar una historia con el tema de la Casa Bloch de otro miembro del GATPAC, que es Josep Lluïsert y el grupo del GATPAC. Entonces, es una historia pues, que con poca dotación económica pues, podemos llevar a cabo. Aquí tenemos un análisis de la sección de la escuela con un estudio cromático. Entonces, bueno, antes, plantear la rehabilitación del edificio hoy en día es una circunstancia que no atiende el ayuntamiento, pero sí que insistiendo y haciéndote pesado, pues sí que podemos, y con todo este trabajo previo, pues sí que podemos llegar a una primera acción más económica, que es la intervención esta. Muchas gracias.